Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Les doy la bienvenida también a los que nos están viendo en este momento por nuestra página, por el YouTube, por los que están acá y por los que están en sus faenas. También saludamos a nuestra hermanita Leti, que tuvo que viajar a Salamanca. Lamentablemente nos informaron hoy día que falleció su mamá. Y también queremos estar con ellas y también su tranquilidad porque nos dice que su mamita partió a la presencia del Señor. Así que también orando por ellos, por su familia, para que el Señor dé consuelo, dé paz a sus corazones. Amén. Bueno, siguiendo con nuestro estudio, vamos a la primera carta del apóstol San Juan. Ya estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a leer de los versículos 4 al 9, 1 Juan capítulo 3, versículos 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque Él es nacido de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pido, Señor, humildemente que tú puedas usarme, Señor, para llegar a cada uno de mis hermanos y a mí también, Señor, como siempre decimos, que esta tu palabra es una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta nuestro profundo corazón, Señor, hasta los huesos, para que pueda discernir, Señor, nuestros pensamientos también. En tu santo nombre agradecemos todo. Amén. Bueno, hoy el tema, como leíamos recién, es el pecado. Podríamos tener un título, dice el que quita el pecado. Y si bien sé que no estamos con mucho ánimo por lo que pasó hoy día en la tarde, que perdimos el partido contra Alemania, pero creo que son experiencias buenas también para madurar esos futbolistas, ¿cierto? Tienen que madurar, tienen que aprender, tienen que saber que en la humildad está el secreto, ¿cierto? Bueno, siguiendo con nuestro estudio de la carta de Juan, decíamos que si bien el creyente o el Hijo de Dios busca vivir en obediencia, esa es la constante del Hijo de Dios, ese es el precepto de vida del Hijo de Dios, vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Pero sabemos también que sus obras o sus actos del Hijo de Dios están marcadas también muchas veces por conductas que no corresponden a lo que Él es. Todas las clases anteriores me han dicho, la importancia es la posesión o la posición que tenemos en Cristo. Somos hijos de Dios. Y muchas veces nuestra conducta no está de acuerdo a lo que realmente somos. Y seguimos en la antigua escuela de querer agradar a Dios por nuestras obras y nos encontramos con que con las obras nunca vamos a agradar a Dios. Entonces, dice que el cristiano, a diferencia del que quiere llegar a Dios por obra, se opone al pecado, porque él sabe que no puede hacerlo por sí mismo. Y Juan ya nos explicaba de esto. ¿Se recuerdan en la semana anterior cuando hablábamos en el capítulo 2, el versículo 29, que decía, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Es decir, el apóstol Juan está llegando a un estándar de que dice que el que es nacido de Dios hace justicia porque Dios es justo. Y por eso la semana pasada llegábamos a decir que seremos semejantes a Cristo, semejantes al Hijo de Dios, semejantes al Hijo de Dios con mayúscula. Y decíamos que para lograr eso, dice que nosotros, esa esperanza, dice que teníamos, y en esa espera, en este tiempo, nos purificamos a nosotros mismos. El Hijo de Dios se purifica a sí mismo por la esperanza que tiene. Bueno, hoy el apóstol Juan nos llega a responder algunas preguntas también, y nos dice preguntas sobre el pecado, sobre nuestra vida. Y la palabra clave quizá hoy es practicar.
asociada al pecado, el que practica el pecado. Quizá esa es la palabra clave hoy día para entender este pasaje que cuando lo leímos al principio era como trabalengua, ¿se recuerdan? Primero esto, primero lo otro, pero hay una palabra clave que es practicar. Y esa es la palabra que nos va a seguir hoy día, practicar. Entonces, si hablamos de caminar en luz, debemos decir que vivimos en luz. Entonces, si vivimos en luz, no practicamos el pecado, porque vivimos en luz, ¿ya? El cristiano, hermano, no es un hipócrita. Muchas veces dicen, oye, esa persona es un hipócrita porque está en la iglesia, va a la iglesia, hace esto, y mira lo que pasa en el trabajo, mira lo que pasa con el vecino. Nosotros nunca, hermanos, nos encasillemos en eso o permitamos que alguien nos encasille en eso. Como cristianos vamos a caer, sí. Vamos a tener caída, vamos a pecar realmente, vamos a transgredir la ley de Dios. Pero no es nuestra práctica. Por eso le dije la palabra practicar es la palabra clave hoy, practicar. El Hijo de Dios no puede practicar el pecado porque es Hijo de Dios. Él tiene una lucha permanente, una lucha constante. Nosotros estamos permanentemente en un campo de batalla. Entonces, nosotros debemos vivir una vida santa no para entrar al cielo, como dicen algunos, sino porque somos hijos del cielo, somos ciudadanos del cielo. Por eso debemos vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Pero no pensar al revés de que vamos a vivir una vida santa para merecernos el cielo. Eso es imposible. Pero vamos a empezar por alguna definición básica que es, porque el versículo 4 decía, si ustedes se recuerdan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí empezaba el primer trabalengua. Entonces vamos a empezar por definir lo que es pecado, ¿ya? Como les decía antes, esta carta bien que Juan usa contradicciones, o no contradicciones, sino que estos quiebres, donde está diciendo que debemos santificarnos. El versículo 3 anterior de la semana dice, santifíquense, porque tenemos una esperanza que seremos semejantes a Él. Entonces hay que santificarse mientras esperamos. Y ahora nos habla del pecado, que dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces Él quiere definir también una línea. Dice que el Hijo de Dios no continúa viviendo el pecado, pero puede pecar. Por consiguiente, el pecado no es un hábito ni es una forma de vida de Él, no así en el incrédulo. Y nace la definición, ¿qué es el pecado? Es el quebrantamiento de la norma. El propio apóstol lo dice, es decir, es de la ley que ha dado Dios. Cualquiera, hermanos, es un ejercicio, siempre se dice bien básico. La distancia más corta entre dos puntos es una recta, ¿cierto? Todos sabemos eso. Esa es una recta, la distancia más corta entre dos puntos. Y esa es una línea recta, que es la ley de Dios. Y cuando nosotros ponemos algo torcido al lado de eso, nos damos cuenta que es pecado. Pero el pecado para Juan es mucho más duro que esto. Esto es una definición simple, pero estoy tratando de definir lo que es el pecado. Juan explica qué significa el pecado. Dice, cometer pecado es lo mismo que el quebrantamiento de la ley. Son términos equivalentes. Es quebrar la ley de Dios, es pasar por encima de la ley. Es decir, Juan, en este quebrantamiento de la ley, porque dice, el que infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado, infringir una ley. Ahora, el pecado es un rechazo deliberado a las normas de Dios. Vamos a ver algo también que es súper importante, porque siempre decimos, ¿por qué nosotros, siendo hijos de Dios, por qué si hemos creído, por qué si entregamos nuestra vida al Señor, seguimos en esto del pecado? O como hemos dicho antes, eventualmente podemos caer en pecado. Bueno, debemos entender, hermano, también de que el pecado tiene su origen en tres fuentes. Básicamente son tres fuentes. Primera es el diablo. Vamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, un poquito más atrás. Está justo antes de la carta que tenemos. En 1 de Pedro 5, 8 dice así. Es un consejo que da el apóstol Pedro y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el primer consejo que nos da es que dice que seamos sobrios y velemos, en guardia, alerta, con sobriedad, no confiados en nuestras capacidades, sino que por el contrario seamos sobrios en nuestra manera de pensar, de actuar, de andar, de relacionarnos en el mundo. Yo no puedo entrar canchero a cierto lugar así como que aquí no me pasa nada, no.
Siempre va a estar ahí, Satanás dice, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, el origen del pecado, o una fuente del pecado, es Satanás. No se trata de que le vamos a echar la culpa de todo lo que nos pasa a Satanás, pero él está ahí como león rugiente. También el Señor nos habló de otra fuente de pecado, que es el mundo. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 dice así, el versículo 33, el último versículo del capítulo 16 de Juan. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el propio Señor nos dice que en el mundo va a haber aflicción. El mundo nos va a apretar, el mundo nos va a afligir. La confianza que tenemos es que el Señor venció al mundo. La confianza que tenemos es que Jesús venció a Satanás. Pero igual nos aflige, igual nos aprieta. Y hay un tercer elemento que somos nosotros mismos. Santiago capítulo 4. Tiempo atrás estuvimos leyendo, se recuerdan, el libro de Santiago. El pastor Carlito estuvo como un año con Santiago. Y ahí los primeros versículos del capítulo 4, Santiago dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cierto? Guerras, peleas, disputas. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardier de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces un tercer elemento, una tercera fuente de origen del pecado soy yo mismo, somos nosotros mismos. Porque dice que de dónde vienen las guerras y los pleitos, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Nosotros mismos. Dice que codiciamos, que tenemos celos, que matamos, que ardemos de envidia. Pasa eso muchas veces en ese antiguo hombre, en esa antigua naturaleza que aún está presente. Por eso el domingo anterior decíamos tan categóricamente que no somos perfectos, que no somos semejantes a Cristo, pero que seremos semejantes a Él cuando este cuerpo corruptible, este cuerpo de muerte, sea transformado en incorruptible y sea glorificado como el cuerpo de Cristo. Pero por ahora, mientras estemos en este tránsito, tendremos que luchar contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra propia carne. Tomando, hermanos, como siempre lo decimos, toda la armadura de Dios para estar firme en el día malo. Tomemos toda la armadura de Dios para estar firme en el día malo. Acá en el versículo 8, en este mismo 1 Juan 3 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, el que practica el pecado, nuevamente no aparece la palabra, el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Porque esa persona no tiene opción, esa persona es esclavo, no tiene la opción que nosotros tenemos. Él no puede elegir, porque él es hijo del diablo, como veremos más adelante. La palabra pecado acá es una palabra del griego que usan, que se llama amartía, y fue usada para referirse al tiro al blanco. Era el arco con la flecha, entonces cada vez que le erraban era una amartía. El apuntarle al blanco es no pecar. Esa es la palabra que usaban ellos. Pero Juan va más allá que esto. Juan va mucho más allá y dice que el pecador es un violador de la ley. No es solamente que no le erraste al blanco, sino que es un pecador, dice que es una ley que nosotros tenemos escrita en nuestros corazones, dice Jeremías, que Él hizo un nuevo pacto con nosotros, que es el pacto que hizo en la Santa Cena el Señor Jesús. Y en este nuevo pacto, nosotros tenemos las leyes de Dios escritas en nuestro corazón. Ya no en piedras, en tablas de piedra, en nuestro corazón. Y cada vez que quebrantamos la ley de Dios, quebrantamos ese pacto que Dios hizo con nosotros, en nuestro corazón. Hermanos, cuando pecamos, violamos la ley de Dios. Una ley que es infinitamente santa, de un Dios infinito. Por eso es que el infierno, hermanos, es eterno. Por eso es eterno, porque la ley de Dios es infinita. No tiene principio, no tiene fin, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. El pecado es básicamente también no creerle a Dios. Es otra definición, no creerle a Dios.
¿Saben por qué, hermano? Porque si Adán y Eva en el huerto, al escuchar la voz de Dios, le hubiesen creído, no hubiesen obedecido a la serpiente. Ellos no le creyeron a Dios, y al no creerle a Dios, escuchan la voz de la serpiente. Entonces, muchas veces decimos nosotros como orgullosamente, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Qué hermoso, hermano. Pero también tenemos que creerle a Dios, confiar en Dios, que dice que nos va a llevar hasta el puerto que deseamos, dice el salmista, y los llevaba hasta el puerto que deseaban. Entonces, el creerle a Dios es amar la ley de Dios. El salmista dice, oh, cuánto amo tu ley, dice el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Siempre repetimos el mismo Salmo 105, ¿cierto? Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrero a tu camino. Cuánto amo tu ley. En contrapartida, hermano, a todo este problema del pecado del ser humano, en el versículo 5 de la primera carta de Juan, dice ahí en el capítulo 3, 5, aparece este hermoso relato que es la venida de Cristo. Dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, en este tumulto de ideas, en esto del pecado, del quebrantamiento de la ley, aparece Jesucristo, nuestro Señor, y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, en este texto, sin embargo, Juan alude al ministerio terrenal de Jesús. Terrenal en el sentido que Él vino a la tierra a quitar nuestros pecados. ¿Ya? Y acá Juan está evidente que se está recordando de las palabras que él mismo escribió en el Evangelio de Juan. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista llegaron los fariseos? Dice que enviaron personas y los sacerdotes a preguntarle a Juan, tú eres el que había de venir, diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido que vendría a liberar a Israel. Y Juan responde, no soy yo. El que viene tras de mí, dice, yo soy una voz del que clama en el desierto. El que viene tras de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:9 dice así. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan, el Bautista, primo de Jesús, que predicó, que anunció el camino del Señor, también dio a entender que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Porque en su concepto religioso ellos una vez al año sacrificaban un cordero para quitar el pecado de la familia, es decir, era un cordero familiar. Y al otro año otro cordero y así pasaban eternamente. Pero vino una vez Jesucristo a quitar el pecado del mundo, para siempre. Y eso es lo que Juan el Bautista es lo que dice en el primer capítulo de Juan, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los profetas ya habían anunciado del Mesías. Por eso le mandan a consultar a Juan si él era el Mesías. Isaías 53 habla del Mesías. Isaías 53 es la profecía de Jesucristo, del ungido, del que vendría a quitar el pecado del mundo. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener claro que tenemos a Jesucristo y que vino en esta misión. Él vino a rescatarnos. Él vino a quitar el pecado del mundo. 2 Corintios 5:21, vamos por allá. 2 Corintios 5:21. Dice así 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, refiriéndose a Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, esta es la imputación que se llama. Jesús cargó el pecado de nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Que ahora Dios nos ve a nosotros como justos porque nos mira a través de Cristo, porque nos mira a través de la cruz de Cristo, porque nos mira a través de su Hijo. Él es el que hace vallado entre Dios y los hombres. Primera de Pedro, más categórica aún, Primera de Pedro 2, vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice así, Primera de Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados.
Él llevó nuestros pecados en el madero. Entonces nosotros, hermanos, al igual que Juan, debemos enseñar que Cristo pagó el precio. Cristo llevó el pecado. Él vino en rescate por nosotros. Él es el que nos rescata. Él es el voz del Antiguo Testamento. Él es el Redentor. Él es el que nos compró. ¿Se recuerda la historia de Ruth? Y viene Boaz, dice que Boaz pagó, rescató a Ruth. Eso hizo el Señor Jesucristo, por eso es un Redentor. Él es el que quita el pecado. ¿Y por qué lo hace? Porque en Él no hay pecado. Y Juan escribe aquí, dice, Él, fíjense la frase que usa Juan ahí en el versículo estamos leyendo el versículo 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cuando se refiere a nuestros pecados, se refiere a nosotros, a todos quienes somos hijos de Dios, a quienes en algún momento del tiempo Dios nos eligió como ovejas suyas para ser sus hijos, para ser parte de su rebaño. Por eso dice, por todos nosotros. Esos somos nosotros, nuestros pecados. Nosotros. Uno de los rasgos distintivos, hermanos, y en esto no hay que equivocarse, del verdadero Hijo de Dios, es que el Hijo de Dios es libre del gobierno del pecado. El Hijo de Dios es libre. Como le dije anteriormente, puede caer, pero Él es libre, Él ya no es esclavo. Él ya no está sometido a la ley del pecado. Él ya no funciona con esa lógica, no funciona con la lógica del mundo. Cuando Juan dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, habla de este Cordero sin mancha, perfecto, para quitar nuestros pecados. El mundo muchas veces se justifica y, como siempre decimos, llama a lo malo bueno y a lo bueno malo y cambia las palabras. Entonces, para justificar sus actos llama con otro nombre y lo adorna más suave. Dice, no, que es que me equivoqué, es que se me pasó la mano, es que me fui acá, pero nunca dice las cosas por su nombre. El pecado es pecado, es infringir la ley de Dios. Por esto nos diferenciamos nosotros de los incrédulos. Si ustedes se fijan ahí siguiendo el 1 Juan 3, el versículo 6, nos habla de la conducta de los incrédulos y dice así, todo aquel que permanece en Él no peca. Se refiere a los cristianos, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ya estamos frente a un incrédulo, porque aquel que dice que es cristiano pero permanentemente vive en un mundo de pecado, no le conoce, no le ha visto. No le ha visto, no le conoce. Miente. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos a estudiar la primera carta de Juan, la gran pelea de Juan, el apóstol, eran los gnósticos, ¿se recuerdan? Y él le dice que eran mentirosos, porque vivían en tinieblas y Dios es luz. Le decía que eran mentirosos porque decían que eran cristianos, pero no amaban a su hermano. Entonces ahora está diciendo lo mismo. Dice así, en el versículo 6, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero también debemos entender que la perspectiva de acá, la traducción dice todo aquel que peca, pero una traducción más correcta y la que concuerdan muchas traducciones modernas es que diría todo aquel pecando, todo aquel que permanece pecando. ¿Me sigue la idea? Todo aquel que vive en esa actitud de estar pecando, no le conoce ni le ha visto. ¿Me sigue la idea? Se refiere a eso. Todo aquel que vive de esa manera. La persona que vive en Cristo y tiene una comunión con Dios, obedece a su palabra. Si ustedes se recuerdan, domingos anteriores, nosotros habíamos visto ya en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Entonces, ya estamos dando la diferencia, estamos desenredando esta madeja que al principio parecía enredar. Estamos frente a una persona, a un incrédulo, que dice conocer a Dios, pero practica el pecado, vive en eso, es su hábitat. ¿Ya? En Gálatas dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo por la fe en Jesucristo, Gálatas 2:20, si alguno quiere.
Dice el apóstol que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando tengo esa convicción, cuando entiendo que fui crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, automáticamente mi forma de vivir va a cambiar, mi condición en el mundo va a cambiar. Lo que antes me atraía ya no me atrae. Lo que antes me divertía ya no me divierte. Cuando me invitan a lugares que sé que no corresponden a un hijo de Dios, simplemente voy a decir que no. Y no voy a sentir que es una tortura al no ir, voy a sentir agrado, porque ya no me deleita eso, porque me molesta. Me molesta ese ambiente, me molesta el olor, me molesta todo lo que ahí pasa, porque soy un hijo de Dios. Porque ahora dice que soy ciudadano del cielo. Entonces vivo con otras normas. Ninguno que es nacido de Dios continúa en el pecado, hermano, porque la semilla de Dios permanece en él. Fíjense, volvamos ahí a 1 Juan 3, el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, está la semilla de Dios plantada en su corazón. Y porque la semilla de Dios está plantada en su corazón, se siente así incómodo, se siente raro cuando está en un lugar que no le corresponde, se siente raro cuando hay una conversación que no es la de un hijo de Dios, se siente raro, porque él no pertenece a ese lugar. Hermanos, qué gran diferencia notamos cuando nosotros vemos a un hijo de Dios y a un hijo del diablo. Porque el diablo tiene hijos, vamos a ver más adelante también. ¿Ya? En Juan, hay una carta, la tercera carta de Juan, que también esperamos verla más adelante. Vamos a la tercera carta de Juan, ahí en el versículo 11, dice así: amado, él le escribe a su amigo Gallo, por eso lo habla en singular, le dice: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Cuando dice no ha visto a Dios, debemos entender este verbo en el tiempo perfecto en un sentido espiritual. O sea, no ha visto a Dios es equivalente a decir no cree en Dios. No ha visto a Dios, no cree en Dios. Entonces dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios, el que hace lo malo no cree en Dios. Entonces, el que se goza en el pecado no tiene fe en Cristo. Hermano, nosotros no nos vamos a gozar en el pecado. Quizás pueda salir tan recurrente lo que estamos diciendo, pero es tan importante porque el apóstol hasta aquí solamente nos ha dado una charla, una clase, una enseñanza sobre esto. Nos dijo que vamos pasando de las tinieblas a la luz. Nos dice que no amemos el mundo porque somos enemigos de Dios. Ahora nos dice que no practiquemos el pecado, porque si alguien practica el pecado, empieza a escudriñarse a sí mismo si realmente está en la fe. Porque puede caer, se puede ensuciar, como contábamos, se recuerda en tiempo atrás, aquel hombre que salía del baño, de los baños públicos, y iba camino a su casa completamente limpio, pero en el camino ensuciaba sus pies, porque hay polvo en el camino. Y tenía que llegar a su casa, y Jesús le limpia los pies, lava sus manos, pero su cuerpo está completamente limpio por la palabra que nos ha hablado. Esos somos nosotros, hermanos. El que continúa pecando no le conoce. La práctica del pecado no es parte de la vida de un cristiano. El Hijo de Dios, a medida que conoce a su Dios, no lo traiciona, como decíamos la semana pasada. Si tú conoces al Padre, si Dios es tu Padre, si el Padre Celestial es tu Padre, ¿cómo vas a traicionar a tu Padre? Decíamos también que ningún hijo, un verdadero hijo, traiciona a su padre. Conocer a Dios no es sinónimo de tener información acerca de Dios. Hay gente que tiene mucha información acerca de Dios y tiene un conocimiento histórico de Dios. Uno ve en la televisión los canales del History Channel y otros más, de toda la información que tienen acerca de Jesucristo, dónde nació, dónde creció, su mamá, su hermano, pero no conocen a Dios. Por eso, hermano, podemos decir que Cristo nos libra del pecado, porque Él vino a quitar el pecado del mundo. Él nos viene a librar del pecado. Juan, como un pastor, como un anciano, nos desea alertar y nos afirma que la creencia en Dios y la vida pecaminosa son incompatibles. Hasta aquí son solo advertencias para nosotros, para no dejarnos engañar, Fíjate que
ahí nosotros leíamos antes, voy a volver a 1 Juan capítulo 2, versículo 26. Dice así, 1 Juan 2, 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, él está hablando acerca de los que nos engañan. Pero lo que realmente él nos está diciendo es acerca de los que nos desvían del camino. Porque nosotros vamos en un camino, pero aparecen los gnósticos, aparecen los falsos maestros y te desvían del camino. Porque te sacan de la doctrina cristiana y te enseñan otra cosa. Y te dicen, no te preocupes porque el cuerpo es diferente del alma y están disociados. Entonces los gnósticos decían que una persona podía pecar y llevar una vida licenciosa y hacer lo que se le antojara porque el cuerpo era una cosa y el alma era otra. El alma no se contaminaba, cosa que era una herejía. Porque la persona es cuerpo y es alma. El alma es parte de la persona. Entonces nosotros no podemos seguir creyendo a esto. ¿Por qué? Dice, porque nosotros seremos semejantes a Dios. Y la semana pasada quedamos en el versículo que decía que el que tenemos la esperanza, dice, se purifica a sí mismo. Mientras espera a Dios, mientras está en esa esperanza, nos estamos purificando. Porque nosotros somos parte de la familia de Dios. Y tanto el Hijo de Dios, con minúscula que somos nosotros, y el Hijo de Dios con mayúscula, el unigénito Hijo de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Y este Jesús que nos perdonó, este Señor que nos perdonó, también nos llamó, nos invitó a ser parte de la familia de Dios. Y es más, ¿se recuerdan que nos dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Entonces nos perdonó, nos reconcilió, va a preparar lugar para nosotros. Él es el Hijo de Dios con mayúscula. Dios dice que el Hijo de Dios siempre se levanta porque los hijos de Dios no practicamos ni vivimos allá. Siempre pongo este mismo ejemplo, me parece siempre el mismo ejemplo, pero me gusta mucho. que los animales que están en la pradera, ¿cierto? Que corren libremente en la pradera, como el puma y como otros más, como el ciervo, como la gacela. Pueden caer en el charco, en ese charco que hay en la pradera. Y hasta les puede parecer un poco agradable el calor del barro, que está un poco tibio ahí. Se pueden revolcar un rato. Pero no aguantan mucho. Y vuelven a la pradera. Porque no son del barro. Pero el chancho dice que se revuelca en el barro. Y está siempre ahí. Porque ese es su lugar. Pero no es el lugar del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es el puma que corre libre en la pradera. ¿Me siguen? Por eso dice que nosotros, si caemos, dice Juan, dice antes en el capítulo decía, hijitos, dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si caemos, dice, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, que junto al Padre nos defiende, porque ahí está el acusador acusándonos, y está Jesús diciendo, no, yo pagué por él es mío, él es parte del rebaño, él es tu hijo. Y también decíamos que, como para mayor abundamiento, como dicen los abogados, Jesús nos dejó el Espíritu Santo, el cual dice que nos ayuda a interceder ante Dios con gemidos indecibles, porque dice que no sabemos ni siquiera cómo pedir a Dios, pero el Espíritu Santo pide por nosotros. Por eso, hermanos, esta lucha que tenemos permanentemente es una lucha que no solamente la tienes tú, la tengo yo, también la tuvo Pablo. Pablo luchaba, sí, hermanos. Ahí había una guerra constante, una lucha constante entre Pablo, el apóstol, y Saulo de Tarso. Había momentos en que Saulo de Tarso salía, se quería poner a Pablo, y Pablo luchaba. Romanos capítulo 7, vamos, Romanos capítulo 7. Dice así, versículos 15 en adelante, empieza así, Pablo dice, el gran apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago no quiero, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Finalmente, a beneficio de Pablo y de todos nosotros, dice, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, que me libró de este cuerpo de muerte. Amén, hermano. Pero el apóstol Pablo también tenía estas luchas. Pero el apóstol Pablo no era un pecador empedernido, ni era un pecador habitual. Él podía caer y por eso decía, porque no hago lo que quiero, si lo que no quiero eso hago. ¿Qué pasa conmigo? Que hay algo dentro de mí que me lleva a esto. La antigua naturaleza, nuestros cuerpos aún no han sido glorificados, hermanos. Por eso permanecemos nosotros en la lucha, constante, permanentemente en la lucha. Pero hay otros, hermanos, por eso les dije, y aquí ya terminamos y diferenciamos completamente. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 34, dice así, Juan 8, 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y después en el mismo capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois, ¿con quién está hablando aquí? Jesús está hablando con los fariseos, ¿cierto? Versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces está diciendo dos cosas. Primero dice, ahí en el versículo 34, nos advierte y nos dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y después en el 44 dice que soy de vuestro padre el diablo, le dice a los fariseos. Entonces nosotros decimos, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, según algunos historiadores, y específicamente un gran monje agustino, del cual se inspiró mucho la Reforma, que fue Agustín, digamos. ¿Ya? Este Agustín decía que el diablo no puede generar hijos, él no tiene capacidad de tener hijos, ¿ya? Pero decía que el que imita al diablo, el que vive de acuerdo a sus principios y a sus normas, es hijo del diablo, así de simple. El diablo lo adopta como hijo. Así como Dios nos adoptó como hijos, el diablo adopta como hijo a aquel que vive de acuerdo a los principios del diablo. Porque dice que el diablo ha estado presente desde el principio. Desde el principio. Y esto no entendemos. ¿Cómo esto del principio? Bueno, realmente no sabemos cuánto tiempo pasó Satanás siendo un ángel, de verdad. No nos dice la Escritura. Pero si acá nos dice que desde el principio ha sido mentiroso, esto es de antes de la creación del mundo, de la rebelión que hubo en el cielo. Es decir, desde el principio significa desde que el diablo es diablo, como dice la gente antigua, ¿cierto? Desde que el diablo es diablo, desde que ha sido mentiroso, ha sido engañador y anda engañando a los hijos de Dios. Es más, Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Vamos a buscar algunos versículos sin quedarnos mucho allá. En Juan 12, Juan capítulo 12, estábamos en Juan 8, un poquito más allá, Juan 12, versículo 31 dice así, Juan 12, 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, por si a alguien le cabe alguna duda, ¿quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Por eso es que este mundo está controlado por Satanás. Entonces después, un poco más adelante, Juan 14, ahí Juan 14, 30, vamos Juan 14, 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo. Más adelante, Juan 16, 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya fue juzgado. Hermano, el pecado hizo estragos en el cielo. Cuando Satanás se rebeló, dice que 1/3 de los ángeles fueron arrastrados con Satanás. No conforme con eso, llegó al huerto. Tentó a Adán, tentó a Eva. Siempre decimos lo mismo. Hay un principio ahí, se lo repito para redundar en eso.
para que detectemos, como dice, velad y orar ante las acechanzas del diablo, como decía 1 de Pedro, ¿cierto? 2:5. Dice que estaban Adán, Dios habló con ellos y Dios le dijo a Adán, podéis comer de todos los frutos y todos los árboles del huerto, ¿cierto? Todos sabemos la historia. Mas de este no comeréis. Viene la serpiente a engañarlos. Todos sabemos que les mintió. Y les dice, con que Dios dijo que no comieran de los árboles del huerto. No. Dios dijo que de todo podemos comer menos de ese. Pero ya Satanás empezó con mentira, porque él es el rey de la mentira. Pero ¿qué pasó, hermano? Y en esto me quiero detener. El proceso que nos va a pasar a todos. Dice que Eva vio el fruto agradable, ¿cierto? Codició, segundo paso. Y tercer paso, tomó, cayó. Y eso, hermano, está siempre presente en la tentación. Vio, codició y tomó. Primero vemos, después se entra al corazón del hombre y termina actuando. Concreta el pecado. Esos tres pasos son descendentes, no es una escala ascendente, es descendente, es la descendencia del así, abajo. Ver, codiciar y tomar. Pero hermano, como decíamos antes, Cristo vino a liberarnos. Cristo es el Sansón, sí, Cristo es el Sansón que destruye las columnas del templo de Satanás. ¿Se recuerdan Sansón? Cristo es el Sansón que destruye las columnas del templo de Satanás y con su muerte destruye al enemigo y nosotros somos liberados. Porque Sansón es un tipo de Cristo en la antigüedad. Entonces Cristo es el mismo Sansón que destruye estos templos, estas columnas de Satanás, hermanos. Él fue derrotado. Por eso debemos tener claro que el Hijo de Dios, el cristiano, no vive en pecado. Volvamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice así. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Por qué dice? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, este versículo 9 nos da un aliento tan grande, nos da una esperanza tan grande, porque dice que la semilla de Dios permanece en él. Y esa semilla es el vínculo que está en nosotros, que es la parte de Dios, porque dice que si hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. ¿Se recuerda que al principio le dije que la palabra practicar no iba a seguir todo el sermón? Ahora aparece, ¿no? Porque dice que el Hijo de Dios no practica, es decir, no vive pecando, no practica. Dice que no practica el pecado, porque es nacido de Dios. Lo primero, es nacido de Dios. Fíjense que volvamos nuevamente, sigamos ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29. Y si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Somos nacidos de Dios. 1 de Juan capítulo 4, versículo 7, que dice ahí: Amaos, amemos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y Juan insiste que somos nacidos de Dios, porque los que somos nacidos de Dios nos reconocemos por nuestra conducta. Dice, ¿qué dice Mateo 7:18? ¿Se recuerdan Mateo 7:18? Vamos a Mateo 7:18, si no se recuerda. Vamos a leer Mateo. Es muy conocida esa frase. Mateo 7:18 dice así, lo leo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces el Hijo de Dios, dice el apóstol en 1 de Juan, el Hijo de Dios ama a su hermano. El Hijo de Dios anda en luz. El Hijo de Dios dice que es nacido de Dios. Y es nacido de Dios y lo conocemos por el amor que está en Él. Y porque la semilla o la simiente de Dios permanece en Él. Es decir, hay algo dentro de Él que no le permite vivir de acuerdo a las normas y a los principios del mundo. ¿Se recuerdan que semanas anteriores hablábamos de lo peligroso que es vivir por el aplauso del mundo? Vivir de acuerdo a las normas del mundo. Porque, hermanos, más encima, este Satanás es traidor. Y como es traidor, si tú vives por las normas del mundo, si tú quieres agradar al mundo,
finalmente Satanás te va a dejar solo. Se va a burlar de ti y te va a dejar solo. Te va a abandonar porque es traidor. Solo quiere destruirte. Jesús mismo lo dijo. Él vino para robar, matar y destruir. Sí, hermano, Él vino para robar, matar y destruir, como lo vamos a ver más adelante también. Por eso, hermanos míos, podemos decir que el Hijo de Dios está como incapacitado para pecar. Él no puede vivir permanentemente en eso. Y esa es una señal. Cuando nosotros veamos a alguien que ha venido a la iglesia y decimos siempre, se fue de la iglesia porque le gustó otra iglesia, porque se cambió de ciudad, amén. Gloria a Dios, hermano, porque está creciendo, está trabajando, se está desarrollando allá. Pero si vemos que se fue porque está practicando, viviendo en pecado, debemos pensar que quizás nunca fue hijo de Dios. Y debemos empezar, no por decirle, oye hermano, ¿qué pasa con tu vida? Sino que empezar a predicarle el evangelio de nuevo, a partir de cero con él. Porque esta acción continuada o este verbo continuo del pecado no está en un hijo de Dios. Porque la persona de Dios o el Hijo de Dios, como dijimos, no es que no peque, puede caer, pero no persiste en este pecado, no persiste nunca. No puede persistir porque él no pertenece a ese mundo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Quizá muchas veces también, y esto a manera de como una aplicación, como una ilustración, el mundo, como le decía antes, en su juego de palabras nos confunde también a nosotros. Nos dice, no, pero yo cometí un error. Y pareciera que el pecado se llama error. Pero el error es un error. Yo generalmente cometo errores cuando escribo en WhatsApp, porque como no veo bien y si no tengo los lentes cerca, escribo y de repente pongo palabras que habría que tener realmente, que parece más bien un jeroglífico. Pero ese es un error, ¿ya? Es un error. Pero ese error es como neutro, porque no hay intención, no hay mala intención, no hay nada. Me equivoqué porque anoto mal, nomás, porque tecleo mal. Pero cuando yo ofendo a alguien, eso es un pecado. No es un error. No puedo decir cometí un error. Porque lo que tenemos que entender también de esto, o de esta actitud, es que el pecado es vertical y horizontal, como se dice. ¿Por qué es vertical? Es vertical porque daña nuestra relación con Dios hacia arriba. Y es horizontal porque daña nuestra relación con los semejantes, con mi prójimo, con nuestros hermanos. ¿Entiendes? En ese sentido es horizontal. Por eso es que cuando a Jesús le pregunta cuál es el más grande mandamiento, él dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la relación es vertical y es horizontal. Cuando el hijo pródigo entra en sí, entra en razón, no dice, iré a la casa de mi padre y le diré, cometí un error. ¿Qué dice el hijo pródigo? Iré a la casa de mi padre, le pediré perdón y le diré, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Siempre el pecado tiene consecuencias verticales y horizontales. Entonces el hijo pródigo nunca dijo cometí un error. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Así es, hermanos. Esa es la realidad del pecado. Pero nosotros estamos libres porque como somos hijos de Dios, podemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y a pesar, hermanos, quizás ya como para ir terminando, a pesar de que el mundo tenga su propia definición del pecado, lo llame error, como a veces, como hablan de eso políticamente correcto, ¿cierto? Claro, que fue una confusión de palabras, que fue mal interpretado. Nosotros no podemos jugar con eso, no podemos pensar que es un error. El pecado ofende a Dios, el pecado es transgredir la ley de Dios. No es una debilidad, no es una imperfección, no es un problema psicológico. El pecado es transgredir la ley de Dios. Errar al blanco, como decíamos al principio, es una palabra muy suave. Juan va mucho más allá que eso. Dice que esa imagen del cazador que hierra al blanco era una traducción griega, pero Juan dice que el pecado es una seria ofensa contra Dios, es una ofensa contra la ley de Dios, contra los preceptos de Dios. Es traicionar a tu Dios, es traicionar a mi Dios, es traicionar al Padre. Entonces nosotros buscamos la restauración en Jesucristo, como decíamos en mismo 1 Juan 2. Tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo.
Cristo no solamente pagó el castigo, hermano, no solamente pagó el precio, no solamente sufrió el castigo, sino que hace mucho más que eso. Dice que nos recibe en su casa, nos adopta como hermanos, somos hermanos, hermanas, hermanos en Cristo. Él es el Hijo con mayúscula, pero nosotros somos hijos de Dios también. Y debemos también ser claros y ser honestos muchas veces, como decíamos delante de las fuentes del pecado. Vamos a leer en Mateo 15. Ya vamos terminando, hermanos. Vamos a leer los últimos versículos. Uno está en Mateo 15. Mateo 15, versículo 19, dice así. Jesús está hablando acerca de los mandamientos y las tradiciones de los hombres. Y él dice, porque del corazón, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermano, todo lo que hacemos primero se anida en el corazón del hombre. Por eso decíamos que el enemigo más grande somos nosotros mismos. El enemigo más grande que tengo soy yo mismo. Más que Satanás, más que el mundo. Porque dice que en el corazón del hombre se anidan todas estas cosas. Y después que están en el corazón salen. Pero primero están en el corazón. Y en el corazón dice que están los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, hablar mal de alguien, pelar a una persona, las blasfemias. Todo está ahí. Todo lo que ocurre en nuestro exterior está dentro de nosotros previamente. Por eso tenemos que amar al que está en el cielo verticalmente y al que está en la tierra también, que son nuestros hermanos. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender, hay una parábola por ahí, no la vamos a ir a buscar ahora, en que Jesús enseña de que había un hombre que tenía un tesoro y cuidaba su tesoro, ¿cierto? Y después vino uno más fuerte, le quitó el tesoro y repartió el tesoro. Él está enseñando ahí de que Satanás había robado y tenía lo que ellos le llamaban el botín, ¿cierto? Tenía un botín. Pero vino Jesús a rescatarnos, rescató el botín y lo repartió a sus hijos. Ese botín que había tomado Satanás era el gozo, era la paz interior, era la vida abundante. Y viene el Señor Jesucristo y dice que le quita eso. Y ahora lo entrega a sus hijos y lo reparte. Repartió el botín. Les dejo para la próxima semana, lo vamos a desarrollar con más calma. No nos queda mucho tiempo, pero Jesús viene, vamos a desarrollar esa palabra. Jesús viene, quita el botín y lo reparte a sus hijos. Ese botín es el gozo. Ese botín, hermanos, es la paz interior. Ese botín representa la vida abundante. Veamos nuestro último versículo ya para ir terminando, que está en Tito capítulo 2. Después de Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, capítulo 2. Versículo 14 dice así. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios hizo. Para redimirnos, para comprarnos. Y para tener para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que debemos ser, hermanos. Eso somos en la mente y en el propósito de Dios, como siempre lo decimos. Eso es lo que somos, hijos de Dios. Entonces, el mensaje también de Tito es que vivamos de acuerdo a lo que somos. Nosotros no podemos vivir de otra manera. Hermanos, estamos en una batalla campal, estamos en medio de la lucha. No podemos quedarnos dormidos, no podemos distraernos. Esta batalla es permanente, es día a día. Por eso cuando estemos cada día, la palabra, que es la espada del Espíritu, es la que tenemos que tomar cada día, vestirnos de toda la armadura de Dios. Llegará un día, hermanos, en que no pecaremos más, en que seremos semejantes a Cristo, desde cuando nuestros cuerpos sean transformados, pero mientras vivamos aquí, la lucha es permanente, la lucha es diaria. Y nunca olvidemos
Quiero que nos vamos todos con esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Nunca olvidemos que la simiente de Dios está en nosotros, la semilla de Dios está en nosotros. Dios el Padre preparó tu corazón, preparó mi corazón para recibir esa semilla. Fue Dios mismo quien nos preparó, porque dice que Él nos arrastra. Él preparó tu corazón. Cristo mismo plantó la semilla, porque Él fue, como en la parábola, el sembrador. Él plantó la semilla. Que el Espíritu Santo que nos dejó nuestro Señor está cada día regando y cuidando para que crezca y dé fruto. Porque el buen árbol da buenos frutos, hermanos. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos de pie.